Hola niños, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestro canto lema, que se llama Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Vamos a cantarlo otra vez. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Noli, tengo mucho miedo, por favor. Deja que me agarre de ti. Tengo miedo. Está muy oscuro en este cuarto. Por favor, no me dejes sola. ¿De quién se trataba? Bueno, se trataba de una niña de 4 años que se llama Corrie ten Boom. Ella era la más pequeña de su familia. Ella nació en Haarlem, Holanda, donde se dan esas hermosas flores que se llaman tulipanes. Allá crecen por montones. Las parcelas están llenas de estas flores hermosas que son los tulipanes. En este país de Holanda nació Corrie ten Boom en el año de 1892. Como les dije, ella era la cuarta niña de esta familia. Su hermanita Betsy, su hermanita Nolly y su hermano William. Ellos eran mayores que Corrie. Y en nuestra historia vamos a ver que Corrie está durmiendo con su hermanita Nolly y tiene tanto miedo en la oscuridad porque ella piensa que se ve un animal por ahí entre las cortinas. Y ella se pesca de la pijama de su hermanita y le dice que no la deje porque tiene mucho miedo. Nolly, tratando de ser amable con Corrie, la deja que se agarre de su pijama un rato y después le dice, no puedo dormir, déjame en paz. Mira, mejor agarra tu muñeca y duerme con ella. Pues así está durmiendo Corrie ten Boom con miedo esa noche. Pero, ¿por qué tiene miedo? Bueno, ella no sabe. Muchas veces nosotros tenemos miedo también. Y tenemos miedo a la oscuridad o tenemos miedo a que cosas puedan pasar. Y así está Corrie a la edad de 5 años. Ella está teniendo miedo en esta noche. Pero a la mañana siguiente, cuando ella se despierta y ve que pudo dormir tranquila, abrazada de su muñeca y que no pasó nada. A la siguiente mañana ella escucha la voz de su mamá preparando el desayuno, a sus hermanitos alistándose para ir a la escuela, su hermano buscando sus calcetines, sus tías que vivían con ellos están también ahí hablando y todo parece tranquilo. Y Corrie está pensando, ¿por qué tuve miedo? ¿Por qué tengo miedo?
Bueno, cuando ya todos sus hermanitos se fueron a la escuela, ella se quedó con su tía Ana. Su tía Ana había venido a vivir con ellos porque la mamá de Corey estaba enferma muy seguido. Entonces su tía Ana vino para ayudarles con los quehaceres de la casa y para ayudarles a preparar comida. Entonces Corey está ayudándole a su tía. Cuando ya todos se van a la escuela, su papá se va a trabajar y ella se queda con su tía Ana, ayudándole a cocinar, ayudándole a limpiar la casa, y su tía Ana empieza a platicar con Corey y tiene unas historias muy interesantes acerca de cuando Corey era una bebé. Y la tía Ana le dice, cuando tú eras una bebé estabas muy chiquitita y yo te enredaba en mi rebozo y te cargaba en mi espalda, pero ahora ya eres una niña muy grande y ya no puedo cargarte en mi espalda. A Corey le gustaban mucho esas historias que su tía le contaba, pero también le encantaban las historias que su mamá le contaba acerca de la Biblia. Y una de las favoritas de Corey era cuando su mamá le contaba acerca de unas ovejas. Que Jesús es como este pastor que tenía 100 ovejas y él cuidaba sus ovejas tanto que las protegía y hasta podría dar su vida por ellas. Una noche, una de las ovejitas pequeñas se perdió. Cuando el pastor se dio cuenta, él fue en busca de esa oveja. Tal vez estaba asustada, tal vez tenía miedo en la oscuridad, estaba sola, lejos de todas las demás. Su mamá le contaba estas bonitas historias acerca de la Biblia y de cómo esa oveja se había perdido, pero el pastor había ido a traerla, había ido a buscarla, y cuando él la encuentra, él la echa sobre sus hombros y regresa con ella hasta donde están las demás. Y su mamá le decía, así como ese pastor cuida a sus ovejas, así Jesús nos cuida a nosotras. Nosotras somos sus ovejas. Y él dijo, yo soy el buen pastor, y él desea cuidar de ti y cuidar de nosotros. También él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él murió en la cruz por nosotros. Él tomó el castigo que nosotros merecemos en esa cruz. Todas las cosas malas que nosotros hemos hecho, Él pagó por nosotros en esa cruz. Y por esta razón, Dios puede perdonar los pecados y las cosas malas que nosotros hacemos. También la Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor Jesús, el buen pastor, te ama. Y si tú confías en Él y le pides que Él te salve, Él perdonará tus pecados y serás su hijo. Entonces, a Corey le gustaba mucho esta historia y pedía que su mamá se la contara una y otra vez. Cuando Corey tenía 5 años de edad, ella pidió a Jesús que le salvara y que perdonara sus pecados, y lo invitó a vivir en su corazón y que Él fuera su Salvador. Y ella sabía que Jesús era su mejor amigo y que Él siempre estaría con ella, aún en la oscuridad. Ahora, Corey ya no tenía miedo de la oscuridad. Ya no tenía que sujetarse de la pijama de su hermanita, ni tampoco dormir con su muñeca. Ahora ella hablaba con Jesús antes de dormirse y le contaba todo lo que ella tenía miedo. Y sabía que Jesús la escuchaba y que Jesús la estaba cuidando. Nosotros no podemos ver al Señor, no podemos ver a Jesús, pero Él nos puede ver a nosotros y Él puede saber todo lo que nosotros estamos pensando,
todo lo que nosotros tenemos miedo, Él sabe todas esas cosas, aunque nosotros no podamos verlo. Después de un tiempo, cuando Corey ya aceptó a Jesús en su corazón, ella empezó a notar algo diferente en ella cuando ella veía personas necesitadas. A veces veía personas que ocupaban comida, a veces veía personas que necesitaban una casa y ella empezó a sentir compasión de esas personas. Cuando ella caminaba por la calle de su casa, que se llamaba la calle del Herrero, muchas veces veía a hombres ahí en esa calle borrachos. Y muchas de las veces veía a esos hombres peleándose entre ellos y golpeándose muy fuerte. Y muchas veces tenía que intervenir la policía porque era un pleito muy fuerte. Y cuando ella veía que estas cosas pasaban, ella se sentía preocupada, ella se sentía triste al ver que estos hombres eran llevados por la policía y encerrados en la cárcel. Y ella pensaba, ay, los van a llevar a la cárcel y los van a poner en una celda fría y oscura. Pobrecitos, ellos necesitan ayuda. Pero ella sabía que no podía hacer nada por estas personas. Pero lo que sí podía hacer era orar por ellos y pedir que Dios les ayudara y que Dios cambiara sus vidas para que fueran diferentes. Y eso era lo que Corey hacía. Cuando ella veía a estas personas ahí en la calle, borrachos y peleándose, ella corría a su casa y se encerraba en su cuarto y empezaba a orar por estas personas y pidiéndole a Dios que Dios salvara a estos hombres. También un día, cuando su madre y Nolly, su hermanita, caminaban con ella por la calle, ella venía con una cara muy triste y de un color como si fuera una sábana blanca. Su cara venía pálida y ella con los ojos llorosos llegó a su casa y se encerró en su cuarto. ¿Por qué venía así? Bueno, su hermanita y su mamá, junto con Corey, habían ido a visitar una familia muy pobre de la ciudad. Y al llegar a la casa, Corey vio que era una casa muy viejita, casi a punto de caerse. Y era una casita pequeña de un solo cuarto. Y se dio cuenta que en este cuarto la mamá cocinaba, ahí dormían, ahí lavaba su ropa y era muy pequeña. Pero esto no fue lo que causó que Corey se sintiera tan triste. Lo que había pasado es que había nacido un bebé en esta familia, pero el bebé había muerto. Y cuando Corey supo que este bebé estaba muerto, la tradición en ese tiempo y en ese país era que la gente pasaba y tocaba el cuerpecito del bebé o de la persona muerta. Entonces cuando Corey y su hermanita vieron al bebé y lo tocaron, ella sintió que estaba muy frío su cuerpecito y empezó a pensar que la muerte es una realidad y que todos vamos a morir. Y le entró otra vez, empezó a sentir miedo. ¿Qué va a pasar si mi mamá, si mi papá, si mis hermanas, si mis tías mueren? Me voy a quedar sola. Y Corey entendió que la muerte es algo que va a pasar y que debemos estar listos, preparados para cuando la muerte llegue. ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a estar en la presencia de Dios o vamos a estar alejados de Dios para siempre? Es algo que todos nosotros debemos de pensar también. ¿Dónde vamos a estar cuando llegue la muerte a nuestras vidas? Pues Corey llegó a su casa y se subió a su cuarto, llorando y triste. Y de repente su hermanita Nolly le habla, Corey, es hora de cenar, baja.
y Cory bajó para compartir la mesa con sus papás. Y cuando ella estaba sentada ahí alrededor de la mesa, ella empezó a ver a su papá, a su mamá, sus hermanos, sus tías. Y su papá le dice, Cory, ¿por qué no comes? ¿Qué te pasa? Ella no había comido nada hasta este momento, porque ella estaba pensando, si alguien muriera, si alguien de mi familia muriera, pues muchas veces, así como Cory tenía ese miedo, ese temor de que su familia, alguien de su familia muriera, muchas veces nosotros también tenemos ese miedo. Y no solo los niños, no solo ustedes que son pequeños tienen miedo de algo, pero también los adultos. Muchas veces los adultos pensamos, si alguien de mi familia muere, si mi esposa o mi esposo mueren, si mis hijos mueren, a veces tu papá se preocupa, ¿y si pierdo el trabajo? ¿O si vamos de viaje y hay un accidente? Muchas veces nos preocupamos por esas cosas. Tenemos miedo de que algo así pueda pasar. Pero, ¿sabes? Dios está con nosotros. Si ya le hemos aceptado en nuestro corazón, somos hijas de Dios. Y Dios cuida de sus hijos. Y todo lo que pase va a ser porque Dios lo permite. Entonces, sí podemos tener miedo, pero tenemos que confiar en que Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos y Dios va a cuidarnos y va a protegernos de acuerdo a su voluntad. Pues así estaba Cory, con miedo. Bueno, pues ya pasaron algunos años. Ya Cory está en la edad de que tiene que ir a la escuela. Esa mañana su mamá la levantó y la vistió muy bonita, la peinó, la puso muy guapa y le dijo, vas a ir a la escuela. Y Cory puso una cara de enojo y empezó a gritar, no, no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela, no quiero ir, me quiero quedar aquí en mi casa. Y su mamá con una voz suave le dice, Cory, en la escuela vas a aprender a leer. Yo ya sé leer, no necesito ir a la escuela. Bueno, pero también vas a aprender matemáticas. No, mi papá me puede enseñar matemáticas. Ah, bueno, pues, pero también puedes conocer y jugar con otros niños. No, no quiero. Yo quiero quedarme aquí en la casa para ayudar a la tía Ana y cuidar de mi muñeca. En ese momento salió su papá y le dice, ¿qué te pasa, Cory? ¿Por qué estás enojada? No quiero ir a la escuela, contestó Cory. Pero todos los niños de 6 años van a la escuela. Tú necesitas ir y aprender. No, no quiero ir. Me quiero quedar aquí. Y tengo miedo de ir a la escuela. Ah, dijo su papá. ¿Con qué es eso? Tienes miedo de ir a la escuela. ¿No quieres caminar solita por la calle? Pero vas con tu hermana. No, no quiero. Tengo miedo. Muy bien, dijo su papá. Entonces, iremos juntos. El señor Ten Boom se puso su abrigo y su sombrero, agarró la mano de su niña y empezó a bajar las escaleras con ella. Pero Cory estaba tan aferrada, tan terca que no quería ir a la escuela, que estaba muy agarrada del barandal de las escaleras. Su papá tuvo que quitar sus dedos uno por uno del barandal de las escaleras para que Cory pudiera soltarse. Al fin, como el papá era más fuerte que la niña, pudo lograrlo. Bajaron las escaleras y el señor Ten Boom agarró a su niña de su mano y caminaron juntos por la calle hasta llegar a la escuela. Y aún en la escuela, Cory no quería entrar. Su papá tuvo que llevarla hasta el salón donde estaban su maestra y sus nuevos compañeros.
y la besó en la frente y le dijo, Cory, aquí te voy a estar esperando cuando salgas para caminar juntos a casa de nuevo. Pues así lo hizo por varios días. El señor Ten Boom caminaba con Cory hasta la escuela y iba por ella al salir de clases. Hasta que un día, Cory en la escuela vio que iba llegando un papá nuevo con un niño que también no quería ir a la escuela. Pero este señor no lo llevaba de la mano. Este señor lo llevaba cargado. Y el niño iba llorando y pateando. Y cuando Cory lo vio, Cory dijo, ¡ay, qué vergüenza! Ese niño está haciendo mucho escándalo. Ese niño, ¡ay, no! ¡Qué vergüenza! Pues al momento que ella dijo esto, recapacitó y pensó, ¡ay! Yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy llorando porque no quiero venir a la escuela. ¡Ay, no! Ya no voy a hacer eso. Pues en ese momento, Cory se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo que hacía el niño, de llorar y de hacer berrinche porque no querían ir a la escuela. Y se dio cuenta que eso era algo muy vergonzoso. Entonces, de ese día en adelante, ya no fue necesario que el papá de Cory la llevara hasta la escuela. Ella caminaba solita con su hermana Nolly y dejó de llorar. Se dio cuenta de que la escuela era bonito ir ahí y podía hacer sumas sin la ayuda de nadie más. Entonces, ella quiso seguir yendo a la escuela. Pues Cory también tenía una primita que era de su misma edad. Se llamaba Dot. Y muchas veces jugaban juntas. El papá de Dot era el conserje de la iglesia a donde Cory y su familia asistían. Él era el que limpiaba el patio de la iglesia, el que limpiaba la iglesia y el que hacía todo tipo de trabajos ahí en la iglesia. Y al papá de Dot no le molestaba que Cory y Dot jugaran mientras él hacía su trabajo. Una tarde, las niñas estaban jugando, pero el sol ya se iba escondiendo, ya se iba a hacer de noche. Y Dot le dice a Cory, Cory, vámonos a casa, ya va a ser oscuro y tengo miedo, me da miedo la oscuridad. Para este tiempo, acuérdate, Cory ya había aceptado a Jesús en su corazón y ya ella había aprendido de que Jesús estaba con ellas y que Jesús la cuidaba. Pues en este tiempo, Cory pudo ayudar a su prima y le dijo, no tengas miedo, Dios está con nosotros, Jesús nos cuida. Y ella le dice, pero ¿cómo tú no tienes miedo? Y Cory dice, pues sí, yo sí tenía miedo antes, pero ya me di cuenta de que Jesús está conmigo, de que Jesús me puede proteger. Y tú tienes que creer en Jesús para que Jesús también te cuide a ti, para que Jesús esté protegiéndote. Y así, Dot y Cory pudieron tener esta plática entre ellas. Una niña de 6 años platicándole a su primita acerca de Dios, acerca de cómo Dios puede cuidarnos y puede protegernos y nos puede ayudar a no sentir miedo, a no tener miedo. Cory, a una edad muy temprana, ella reconoció que Jesús era el único que le podía salvar, el único que podía quitarle ese miedo que ella sentía por las noches. Y también a una edad muy pequeña, ella pudo compartir lo que Dios había hecho en su vida y pudo compartir con su prima del amor de Jesús.
de que Jesús la amaba y de que Jesús quería perdonar sus pecados y podía cuidarla. Así como el buen pastor cuida sus ovejas, Jesús podía cuidar de Dot también. Entonces, veamos qué va a pasar con Corey más adelante. Ahorita vimos de que ella aceptó a Jesús y de que ella, aunque no quería ir a la escuela porque tenía miedo, aprendió que la escuela era buena y que Jesús la amaba y que Jesús podía perdonar sus pecados y podía cuidarla. Te espero en nuestro próximo video para ver qué va a pasar con Corey y su primita. Así como Corey amaba a Jesús y le quería obedecer, vamos a cantar este canto que dice: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo obedezco. Jesús, te obedezco. Jesús, te obedezco a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, te obedezco a ti. Vamos a cantarlo otra vez. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, te obedezco. Jesús, te obedezco. Jesús, te obedezco a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, te obedezco a ti. A veces cuando tenemos miedo pensamos que tal vez prendiendo una luz o durmiéndonos con nuestros papás o hermanos, así como Corey ten Boom, que se agarraba fuerte de su hermana, a veces pensamos que con esas cosas se nos va a quitar el miedo. Pero ¿sabes qué? En Juan 4:18a dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros tengamos miedo, nosotros podemos orar a Dios y eso nos recuerda que Jesús nos ama y que Él siempre está con nosotros. Y eso es mucho mejor que tener una luz prendida o dormirte con alguien para no tener miedo. Así que vamos a orar y vamos a recordar que el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos y en todo lugar, le damos gracias porque podamos estar aquí escuchando de tu palabra, Padre, y gracias porque hoy pudimos aprender que el perfecto amor echa fuera el temor. Ayúdanos a, cuando tengamos miedo, poder orar es a ti y ya no tener miedo porque sabemos que tú estás con nosotros y nos proteges siempre. En nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. ¿Qué tal, chicos? Qué bueno que hoy podemos aprender tanto acerca de la palabra de Dios. Pues sabes, la boda, iba a empezar. ¡Wow! Estaban todos emocionados en el pueblo de Caná. Se iba a casar, y eran parientes de varias personas ahí en el pueblo. El joven y la señorita estaban tan emocionados porque ya iba a llegar la fecha de la boda. También estaban invitados algunos parientes de un pueblo cercano que se llamaba Nazaret. Había una mujer que se llamaba María, que era pariente al parecer, y llegaba también a la boda. Y también de pasada trajo a su hijo, Jesús, y también sus amigos que estaban siempre con él, sus discípulos. Los discípulos apenas habían empezado a seguir a Jesús cuando ellos fueron invitados a esta boda allá en el pueblo de Caná. Los discípulos habían empezado a seguir a Jesús cuando el Señor Jesucristo
después de ser bautizado, Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, ellos sabían que Él es el único que podía perdonar sus pecados. ¿Sabes? Jesús es el único que puede perdonar tus pecados también. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Dice en Romanos 3:10. No hay una persona en todo el mundo que hace las cosas bien como Dios pide y como Dios manda. Sin embargo, Dios nos ama. Nos ama bastante. Él nos hizo y Él quiere que vayamos al cielo a vivir con Él cuando termina nuestra vida aquí en la tierra. Pero por nuestro pecado, eso está muy difícil, ya que merece un castigo terrible, que es estar lejos de Dios en un lugar que se llama infierno. Es un lugar terrible. ¿Sabes? No es para nada bonito. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Sí, el mismo de nuestra historia, que está caminando con sus discípulos. Él vino a vivir a este mundo. Y Él fue el único ser humano en toda la historia que pudo vivir una vida perfecta, porque Él era Dios. Y sabes, el Señor Jesús, cuando ya fue grande, Él dejó que unos hombres malos lo agarraran, lo golpearan. Una cosa terrible, se burlaron de Él toda la noche. Y el próximo día, Él permitió que ellos lo clavaran en una cruz. Él murió en la cruz para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados. Sabes, si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te limpia tus pecados. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, el Señor Jesús puede limpiar tus pecados, así como ha limpiado los míos, porque yo he creído en Él. Él es el único que puede hacerlo. Pues después que Jesús murió, fue sepultado, y al tercer día volvió a vivir como antes. ¡Wow! El Señor Jesús tiene todo poder, y Él puede perdonar tus pecados. Él era el único también que podía perdonar los pecados de los discípulos que le estaban siguiendo. Y ¿sabes? Juan el Bautista tenía mucha razón. Jesús es el único que puede perdonar pecados. El único, porque Dios lo envió. Pues cuando los discípulos y todos los demás invitados iban llegando a la boda, al lado de la puerta había como unos tambos, pero estos eran de piedra. Y estos tambos eran muy necesarios, ya que en ese tiempo no había pavimento y calles muy limpios como hoy en día hay. No, en ese tiempo las calles eran de tierra, y si llovía, eran de lodo, y bastante polvo y lodo, y las personas no usaban zapatos cerrados como tú y yo hoy en día usamos, pero usaban sandalias. Entonces sus pies y sus manos estaban bien sucias. Cuando llegaban a entrar a la boda, entonces, cuando iban a entrar, los siervos que estaban ahí sacaban de cada uno de estos cántaros de piedra grandes, y cada uno era enorme porque le entraba 140 litros de agua. ¡Wow! Grandísimos estos tambos de piedra. Sacaban agua y lo vertían sobre las manos y después sobre los pies de cada invitado. Y así entraban limpios a la boda. Pues en ese tiempo las bodas eran muy diferentes a las bodas como las que tú y yo hemos ido. En ese tiempo las bodas podían durar varios días. Es más, cuando se casaban no en un templo, ni delante de un civil, pero en la casa del novio. ¿Y sabes quién los casaba? El papá del novio casaba a los dos. ¿Qué tal? El papá los casaba y después ahí mismo en la casa hacían la fiesta. Así se hacían las fiestas de boda en los tiempos de Jesús. Pues la fiesta va avanzando y de repente llega un problema. Uno de los siervos se acercan con María y le dice, María, perdón, pero es que se nos acabó el vino. Ahora, en ese tiempo usaban vino, pero un poquito diferente al vino que tú y yo hoy en día conocemos y sabemos que alguna gente toma. Muchas veces usaban vino porque el agua no era agua pura, no era agua de garrafón. Y agregaban un poquito de vino y eso ayudaba a matar cualquier bacteria y así no se enfermaba la gente. Pero en una fiesta
Era una vergüenza terrible que se haya acabado el vino. Ay, no, es como si hoy en día fueras a una fiesta y se acaba el refresco o la comida. Te quedas pensando, oye, pues, ¿qué pasó? ¿No prepararon para que viniéramos a la boda? ¿No prepararon para que viniéramos a la fiesta? Pues en ese tiempo era una vergüenza terrible que se haya acabado el vino o la comida. Y eso había pasado. El vino se acabó y vinieron con María diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues María sabía con quién ir. María sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Ella sabía que Él, su Padre, era Dios. No era José, pero era Dios. Entonces María fue con Jesús y le dijo, Jesús, mira, no hay vino. ¿Qué vas a hacer? Pues Jesús volteó con su mamá y le dijo, mujer, todavía no es mi tiempo. Pero ella fue con los siervos y les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Pues ella tenía mucha razón en ir con Jesús. Jesús al fin es Dios y tiene todo poder. Pues Jesús no había hecho ningún milagro hasta ese punto de su vida. Ya tenía él 30 años de edad. Y aunque hay personas por ahí que tienen cuentos que dicen que, Jesús cuando era niño, que resucitó un pajarito y una flor que se cortó lo volvió a pegar. Pero sabemos que no fueron ciertas esas historias, porque uno, no vienen en la Biblia. Y segundo, la Biblia dice que Jesús no había hecho ningún milagro hasta este día. ¿Qué va a hacer? Pues Jesús es el único que puede ayudarnos. Es el único quien es Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él cuando la verdad tenemos problemas. Por ejemplo, ¿qué tal si en la escuela a ti te tocó una maestra muy difícil? Y es una maestra que no cree en Jesús y es una maestra corajuda y malvada. Pues podrías orar y decir, Dios, quítame esta maestra y ponme otra. O quizás tus papás quieren irse a vivir a otra parte y tú no quieres ir. Podrías orar y decir a Jesús, Jesús, haz que no se pueda vender la casa y que se ponchen las 4 llantas de nuestro carro para que no nos podamos ir. Así como María, que quería que Jesús hiciera, pero ya lo que ella quería que hiciera. Así a veces tú y yo queremos hacer con Jesús. Pero sabes, nosotros debemos tener paciencia, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. En Salmo 18:30, la palabra de Dios dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. En otras palabras, Dios hace las cosas bien. Todas las veces que hace algo Dios, Él lo hace perfecto. Y tú y yo, pues salimos sobrando como consejeros. Sí, amiguito, sí, tú y yo, la verdad, no somos tan inteligentes como Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que venimos ante una dificultad? Bueno, hay que pensarlo. Pues Jesús era el único que podía ayudar en esta situación. Y por eso María había ido con él. Pues María fue con los siervos y les dijo, hagan todo lo que Él les diga. ¡Qué buen consejo, María! ¿Sabes? María mostró su fe en Jesús. Que ella creía que Jesús tenía todo poder cuando le dijo a los siervos que hicieran todo lo que Jesús les había dicho. Pero para este tiempo, los cántaros que estaban al lado de la puerta seguro estaban ya vacíos. Porque Jesús les dice a los siervos que estaban ahí, a los meseros y a los sirvientes, ¿ven esos 6 cántaros de piedra? Sí, Jesús, las que están vacías, con las que le echamos agua a las manos y sí, esas. Sí, esas llénenlas de agua. ¿Pero para qué? ¿Para qué las vamos a llenar de agua? Si esos cántaros de agua, pues ya todos se lavaron las manos y los pies, ¿por qué vamos a traer tanta agua? Y acuérdate que eran 6 cántaros y cada uno eran 140 litros, o sea, 7 cubetas de las grandes. Ay, 7 por 6, 42 de las cubetas grandotas. ¡Wow! Era mucho trabajo. Pero Jesús les dijo, llénenlo de agua. Seguramente ellos habrán dicho, pero si no hace falta agua, hace falta vino. ¿Por qué entonces vamos a llenarlas de agua? ¿Qué esto está raro aquí? Pues ellos
hicieron lo que Jesús les había dicho y llenaron hasta arriba de agua. Y después Jesús dice, saquen algo de agua, saquen algo de lo que está dentro de esas tinajas. Y cuando sacó lo que estaba en las tinajas, se van sorprendiendo que ya no era agua, era vino, y vino rojo. Jesús les dijo, vayan con el encargado de la fiesta y muéstrenlo. ¿Sabes? Cuando Jesús nos ayuda, de veras es una gran ayuda y es una ayuda perfecta. Como dice el Salmo 18, el camino de Dios es perfecto. Ahora, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, todavía puede haber problemas en tu vida, igual como tuvieron estos siervos en la boda. Quizás tengas el problema de, pues no sé, de la maestra que te dije, que tienes una maestra muy dura. Pues en vez de darle consejos a Dios, córrela de aquí y tráeme otra maestra que me guste más. Puedes orar a Dios que Él ayude a tu maestra y que te ayude a entenderla también. Quizás a través de ti, porque tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, tu maestra pueda saber de Jesús y ser salva. ¿Lo has pensado? Quizás Dios pueda cambiar a tu maestra, no de persona, pero cambiarle a ella cuando acepte a Jesús como su Salvador. Piénsalo. Y quizás eso de que tus papás se vayan a otra ciudad y a vivir con toda y familia, en vez de orar que Dios ponche todas las llantas del carro y que no se pueda vender tu casa, quizás podés orar, Dios, guía a mis papás y dale sabiduría en lo que debemos nosotros hacer. Si nos debemos ir o nos debemos quedar aquí. Pues sí, tú puedes orar así a Dios y dejar que Dios decida, porque al fin y al cabo, el camino de Dios es perfecta y Él hace todas las cosas correctas y exactamente bien. Dios es un Dios fuerte y poderoso y hace las cosas siempre perfectas. Pues cuando Jesús hizo que los siervos sacaran lo que había dentro de los cántaros y al vertirlo se dieron cuenta que ya no era transparente, porque ya no era agua, sino que era vino y vino rojo. Rápido corrieron con el maestresala, o sea, el encargado de la fiesta, y le dijeron, mira, prueba esto. Él no sabía de dónde venía. Entonces lo probó. ¡Wow! ¡Qué sabroso! Y rápido fue con el novio y le dijo, aquí hay algo muy curioso. Dijo el novio, ¿qué cosa? Él no sabía qué estaba pasando. Dice, todos los demás novios dan el vino bueno al principio y después dan un vino ya feíto en el tercer y cuarto y quinto día de la fiesta. Te dije que duraban mucho esas fiestas. Pero no, aquí el primer vino que se sirvió era más o menos, pero este vino que ahora estás sirviendo es mejor que el de antes. ¿Verdad que cuando Jesús hace las cosas, las hace perfectas? Por eso tú puedes confiar en Jesús. ¿Sabes por qué Jesús había hecho este milagro? No para saciar la sed de la gente en la boda, ni para presumir que él podía. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, que Jesús hizo esta obra para mostrar su gloria. Y desde ese día, sus discípulos creyeron en él. ¿Y tú, amiguito, tú has creído en Jesús? ¿Tú le has aceptado para que Él te perdone de tus pecados? ¿Tú has pedido que Él te salve? Pues hoy puedes pedir que Él te salve. Puedes creer en Él, porque acuérdate, Él fue el que murió por ti y Él es el único que te puede salvar. Y si tú ya le has aceptado, entonces, ¿estás dejando que Dios haga lo correcto? ¿O tú estás queriendo orar y darle consejos a Dios cómo hacer las cosas? No, mejor ora a Dios y permite que Dios haga las cosas como Él las hace perfectas. A veces no podemos entender, como los siervos que no entendieron por qué había que echar agua a los cántaros. Pero ¿sabes? Dios hace las cosas perfectas. Entonces oremos a Él y confiemos que Él va a hacer las cosas lo mejor posible. Bien, ahora piensa tú en esta clase y piensa, si no le has aceptado, es tiempo de aceptar a Jesús como tu Salvador, de creer en Él. Y si le has aceptado, tú puedes orar confiando en Él
que Él hace las cosas perfectas. Nuestro versículo del día de hoy se encuentra en Salmos 46, 1 y 2. Dice el primer versículo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este primer versículo, la primera parte nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. En los tiempos antiguos, cuando venía un ejército a atacar a otras ciudades, pues ahí no se podían esconder en sus casas porque llegaban a sus casas y los mataban, y pues en ese tiempo no había policías. ¿Quién te iba a proteger? Entonces ellos se iban como a torres o cuevas o fortalezas en donde ellos se escondían. Pero aquí nosotros vemos que Dios es nuestra fortaleza. Nosotros nos podemos esconder en Dios, que Él nos proteja. La segunda parte dice: nuestro pronto auxilio. Él llega rápido a nuestros problemas y Él nos ayuda. Luego la tercera parte dice: en las tribulaciones. Tribulaciones son cosas malas que nos pasan, cosas feas que a veces no nos gustan, pero Dios siempre nos ayuda y es nuestra fortaleza. El segundo versículo dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínate un terremoto que tiemble tan fuerte que todos los montes se vayan al mar. Imagínate qué miedo, pero ¿sabes qué? No debes de tener tu miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si tú ya eres salvo, tú puedes confiar de que Dios es tu fortaleza. Pero si tú no le has aceptado a Dios en tu corazón, pues deberías, porque tú no tienes esa fortaleza, tú no tienes esa persona, no tienes a Dios para esconderte. Entonces, ese es nuestro versículo de esta semana. Vamos a repasarlo otra vez y espero que manden sus videos. Dice Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 46, 1 y 2. Qué bonito que hoy hemos aprendido bastante acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, esa historia de Corrie ten Boom siempre me emociona. Me encanta esa historia y hay mucho por venir. Y entonces la historia de Jesús. Ay, vamos a estar viendo unas cosas muy bonitas en esta serie. Pero ha llegado el fin de nuestra clase el día de hoy. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a poner por obra lo que hemos aprendido y también a estar listos para la próxima clase. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este día y gracias por estas clases que hemos podido ver. Gracias por la historia, tanto la historia de Corrie ten Boom como la historia de tu Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra. Ayúdanos a poner por obra lo que hemos aprendido. Ayúdanos también a estar listos y dispuestos para la próxima clase y aprender más acerca de ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, apréndete el versículo de memoria y esperamos tus videos en el WhatsApp que viene al final de este video. Entonces, te animo, mándanos esos videos y si no puedes aprenderte el versículo, mándanos un video corto diciendo qué parte de la clase te gustó más. Nos encanta recibir tus videos y tus mensajes. Entonces, ¿qué esperas? Mándanos aunque sea un video, aunque sea cortito, para saber que nos estás escuchando y viendo. Por lo pronto, es todo por hoy y vamos a vernos en la próxima clase. Adiós.